Creemos que el mercado acaba de alcanzar un techo local. Vendimos nuestras acciones de Microsoft, compradas a 386 en marzo, y recortamos la mitad de nuestra posición en Celestica a 163, después de una subida del 68% en solo unos meses. Hoy, los gestores de activos están totalmente invertidos. El índice de exposición de Naim acaba de alcanzar el 99%. Eso significa que las carteras institucionales están completamente invertidas, sin dinero en efectivo al margen. ¿Por qué importa esto? Porque significa que el mercado ya recibió los flujos de los gestores de activos y que no queda margen para invertir más. Eso significa que los flujos de los gestores ya no respaldarán al mercado en el corto plazo. Sin gestores de activos activos, uno de los pilares clave de la demanda se hace a un lado. Por eso el riesgo aumenta, no por miedo, sino porque uno de los grupos compradores más grandes del mercado ya está totalmente desplegado. Y aquí está el problema. Cuando los gestores de activos están al 100%, solo les quedan dos opciones. Opción 1, asumir apalancamiento. Pero rara vez lo hacen, y como puedes ver, cuando lo hacen es de forma moderada. Casi nunca superamos significativamente el 100%, quizás 102, tal vez 103, pero casi nunca más allá, excepto un pico a 120 en 2017. Una clara anomalía. Hoy estamos en 99, suba un punto más o no, no importa. Ya estamos en el techo. Opción 2, comenzar a tomar ganancias, lo que significa que ya no son compradores netos, son potenciales vendedores. Así que no solo este grupo ya no puede sostener más subidas, sino que pronto podría convertirse en una fuente de presión a la baja. La historia lo confirma, cada vez que este grupo lo apuesta todo, el mercado tiene dificultades para seguir avanzando. Veamos los casos recientes. La última vez que alcanzamos un extremo similar, el índice NAEM llegó a 99,24 el 11 de diciembre de 2024. Marcó un techo local en el S&P 500. Después vino el 3 de julio de 2024, un pico en 103,66, seguido de una dura caída del 16,9%. Estas señales han sido sorprendentemente precisas. Solo unos meses antes, el 27 de marzo de 2024, el índice alcanzó 103,88 y el S&P cayó un 8%. Casi siempre señala un techo local. A finales de diciembre de 2023, vimos una lectura de 102,71 que llevó a una corrección del 5%. Lo mismo en julio de 2023, con una lectura de 101,82. El mercado cayó un 11% y por supuesto en noviembre de 2021. El índice NAAM se disparó a 103,14, justo antes del gran mercado bajista del 39%. Cada vez el mismo patrón. Cuando la exposición se vuelve demasiado optimista, el mercado se queda sin combustible y comienza la venta. Y no es coincidencia, tiene lógica. Cuando los gestores están totalmente invertidos, no pueden comprar más, pero sí pueden vender. Ese cambio en el equilibrio, de demanda a oferta potencial, es lo que inclina el mercado. Acabamos de cruzar los 99. Eso no es optimismo, es sobreexposición. Y cuando la exposición se estira tanto, los mercados no suben, se rompen. Ahora, seamos claros. En Glacium Research seguimos siendo alcistas en renta variable. Esto no es un llamado a un mercado bajista, es un llamado a una corrección, una pausa necesaria a corto plazo, después de meses de entradas implacables y exposición extrema. Hablamos de una caída entre el 3% y el 10%, antes de que la siguiente fase alcista pueda continuar. Y, históricamente, eso es exactamente lo que suele ocurrir tras rallies tan intensos como el que acabamos de vivir. Veamos ahora los datos y lo que nos dice la historia tras estas rachas ganadoras tan agresivas. Si miramos otras recuperaciones en forma de V, como la que estamos viviendo ahora, desencadenada por los aranceles de Trump, vemos que la misma secuencia se repite una y otra vez. Tomemos principios de 2020, una rally masiva impulsada por una explosión de liquidez M2, y en cuanto el mercado alcanzó nuevos máximos históricos en forma de V, siguió rápidamente de una corrección del 10%. Lo mismo a principios de 2019, fuerte recuperación en forma de V, nuevos máximos, e inmediatamente una caída del 8%. Y no son solo esos dos casos. Incluso en 2012, tras la crisis de deuda soberana en Europa y la degradación crediticia de EU, los mercados cayeron más del 20% y luego se recuperaron con la misma rapidez en una fuerte V. Y una vez más, al alcanzar máximos históricos, vino la corrección, esta vez del 11,4%. Cada vez es sistemático. Y eso lo hace tan importante, especialmente si lo combinamos con la posición actual, con fondos que han apostado todo a la renta variable. La probabilidad de una corrección no solo es alta, es abrumadora. Pero eso no es todo. En las últimas 60 sesiones de mercado, el S&P 500 ha registrado una impresionante ganancia del 25%. ¿Qué tan raro es eso? Desde 1970 ha ocurrido solo 8 veces.
como puedes ver en pantalla ahora mismo. Pero esto es lo realmente importante. Cada una de esas veces fue seguida de una corrección. Comencemos con el caso más reciente. El 8 de junio de 2020, el S&P 500 alcanzó ese umbral del 25% en solo 60 sesiones de mercado. ¿Qué pasó justo después? Una caída del 8%, casi inmediata. El mismo patrón en 2009, otra subida del 25% en solo 60 días. Y luego vino otra corrección del 8%, o el caso anterior, principios de junio de 2003, después del estallido de la burbuja.com. La señal se activó otra vez, seguida de una saludable caída del 5,5%. Así que cuando decimos que estas subidas verticales tienden a poner una pausa, no es una suposición, es lo que los datos siguen mostrando. Ahora mismo vale la pena observar muy de cerca la relación put-call, porque nos permite medir qué tan agresivos están siendo los inversores. Cuando esta relación es baja, significa que todos están comprando calls, apostando por subidas. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo hoy. Estamos en torno a 0,8. Como puedes ver en el gráfico, cada vez que esta relación alcanzó niveles tan bajos, coincidió con techos locales en el mercado, una y otra vez. Es una de esas señales simples pero poderosas. No es perfecta por sí sola, pero combinada con los datos de exposición y los patrones históricos, confirma que las probabilidades de una pausa o de una corrección a corto plazo ahora son significativamente mayores.